Muy bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo que hemos dedicado sobre todo a aprender de una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, como es La riqueza de las naciones, una investigación en torno a la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, publicada por primera vez en 1776 y que está dividida en 5 libros y estamos ya por terminar el cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, cuarto libro en el cual Adam Smith se dedica a analizar y a criticar los que consideran los dos principales sistemas de economía política que estaban vigentes en el siglo XVIII. Uno, el sistema mercantil, comercial o mercantilista, y el otro, el sistema agrícola, que no es otro más que la fisiocracia, a la cual ya le dedicamos la sesión anterior. Lo que decían los fisiócratas, fundamentalmente, un grupo de economistas, fueron los primeros en llamarse a sí mismos economistas franceses de la segunda mitad del siglo XVIII, contemporáneos de Adam Smith, es que la sociedad está dividida fundamentalmente en 3 clases de personas, o tal vez sería más correcto decir de agentes económicos, ¿sí? La primera clase está integrada por, dice, y cito lo que dice Smith, la primera es la clase de los propietarios de las tierras, la segunda es la clase de los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo, a quienes honran con el apelativo peculiar de la clase productiva. Y la tercera es la clase de los artesanos, industriales y comerciantes, a quienes procuran degradar mediante el humillante calificativo de clase estéril o improductiva. Esto es lo que dice Smith de lo que dicen los fisiócratas, quienes efectivamente dividían a la sociedad en 3 grandes clases. La primera, que eran los propietarios de la tierra; la segunda, que son los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo; 2 clases, la de los propietarios de la tierra y la de los trabajadores del campo, a quienes los fisiócratas calificaban como clase productiva, porque, según ellos, según los fisiócratas, solamente la agricultura era capaz de producir lo que ellos llamaron el producto neto, es decir, en dar un resultado mayor a la inversión que se necesitó para producirlo. Y en tercer lugar están los artesanos, los industriales, los comerciantes, a quienes llamaban la clase estéril o improductiva, pero no por ello, y esto hay que tenerlo claro porque Smith aquí no lo deja muy claro que digamos, no considerada inútiles. Claro que lo que los artesanos, los industriales y los comerciantes hacen tiene cierta utilidad para muchas personas, porque si no fuera así, pues ya hubieran desaparecido, Ahora, aquí lo interesante es preguntarnos qué define o qué hace que una actividad económica sea realmente productiva, ¿sí? Porque lo que los fisiócratas hacen es distinguir, por un lado, a los propietarios de la tierra y a los trabajadores del campo como la clase productiva, y por el otro lado, a los artesanos, a los comerciantes, a los industriales, como la clase improductiva. ¿Por en qué sentido lo decían los fisiócratas? Decían, a ver, la agricultura, sobre todo la agricultura, es una actividad económica que multiplica los bienes. El ejemplo que a mí me gusta poner, que no lo pusieron los fisiócratas, que no lo pone Smith, pero que es muy gráfico, es el siguiente. ¿Cuánto fruto puede producir una semilla? Si una semilla produce muchos más frutos, ¿sí?, que uno solo. Y en este sentido, creo yo, es que los fisiócratas decían que la agricultura era la única actividad productiva porque el producto de la misma, los productos agrícolas, ¿sí?, son más que los recursos que se necesitaron para producirlos. Mientras que, por ejemplo, la industria manufacturera lo único que hace es transformar ciertos materiales, pero no incrementar su cantidad. Y en el caso del comercio,
pues ya ni siquiera se dedican a transformar materiales, por ejemplo, materias primas en bienes, sino simple y sencillamente en ponerlos a disposición de los consumidores. Pero yo creo que lo interesante aquí es preguntarnos, ¿qué es lo que hace que una actividad sea productiva? Una actividad económica sea productiva. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, y esta es una distinción que ya encontramos en el famoso libro de Lionel Robbins de la década de los 30 del siglo pasado, un ensayo acerca de la naturaleza y significado de la ciencia económica, hay que distinguir entre lo que podríamos llamar la productividad ingenieril y la productividad económica. La productividad ingenieril supondría la capacidad para hacer más con menos, para reducir los costos de producción. Pero la productividad económica supone la capacidad para producir y ofrecer los bienes y servicios por los cuales las personas están dispuestas a pagar un precio. Y son dos productividades distintas. La primera, que a mí me gusta llamar productividad ingenieril, la capacidad para hacer más con menos, o si quieren ustedes, para reducir costos de producción. Pero luego tenemos la productividad económica, que es la capacidad para producir y ofrecer los bienes y servicios por los que una persona o un grupo de personas están dispuestas a pagar un precio que le permita al productor y al oferente por lo menos recuperar sus costos de producción. Y obviamente que en el mundo de la economía lo que importa es la productividad económica. Y si mal no recuerdo, el ejemplo que pone Lionel Robbins para distinguir lo que yo llamo productividad ingenieril de productividad económica es el siguiente. Dice, a ver, durante una guerra, y él se estaba refiriendo fundamentalmente a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, como se le conoce, a principios del siglo pasado, de pronto se dejaron de destinar factores de la producción a la producción, vamos a decirlo así, de bienes civiles para empezar a producir bienes militares. Un ejemplo, se dejan de destinar factores de la producción para producir automóviles y destinar esos recursos para producir tanques de guerra. ¿Sí? Se están sustituyendo bienes civiles, como sería el caso de los automóviles, por bienes militares, como sería el caso de los tanques de guerra. Y vamos a suponer que se alcanza una muy elevada productividad ingenieril en la producción de tanques de guerra, de tal manera que se es capaz de producir muchos tanques de guerra relativamente rápido en poco tiempo y con pocos recursos. Bueno, tienes una enorme productividad ingenieril y mientras dure la guerra, pues también vas a tener una productividad económica porque los gobiernos involucrados en las guerras pues están dispuestos a pagar lo que tengan que pagar para poder armar lo mejor posible a sus ejércitos con ¿sí? la esperanza de poder ganar la guerra. Pero ¿qué pasa al momento en el cual se termina la guerra? ¿Sí? Que la productividad ingenieril para producir tanques de guerra sigue siendo muy elevada. Pero como ya no se necesitan tanques de guerra, porque ya la guerra se acabó, la productividad económica pues prácticamente se fue a cero. Y habrá que empezar a destinar factores de la producción de tanques de guerra, bienes militares, a la producción de automóviles, bienes civiles. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el cual se termina la guerra, la productividad económica de los tanques desaparece. Ya no habrá gobiernos dispuestos a pagar un precio por los mismos porque ya no los necesitan, porque ya no van a seguir guerreando. ¿Sí? Y empieza a aumentar la productividad económica de los automóviles. Entonces, al hablar de productividad, hay que distinguir la productividad ingenieril de la productividad económica. Y al final de cuentas, lo que cuenta, la que verdaderamente importa, es la productividad económica, ¿sí? Porque hay que producir y ofrecer los bienes y servicios por los cuales los consumidores están dispuestos a pagar un precio que por lo menos alcance para recuperar el costo de
producción, ¿sí? Puedes tener una enorme productividad ingenieril, ser capaz de producir X a un costo de producción verdaderamente mínimo. Pero si eso X que estás produciendo, ¿sí?, no es valorado por nadie, por lo que no hay alguien dispuesto a pagarte un precio por lo que estás ofreciendo, tu productividad económica es cero. Y de nada te sirve tener una enorme productividad ingenieril. Claro, conviene tener una enorme productividad ingenieril, reducir lo más posible los costos de producción, cuando además tienes productividad económica, cuando aquello que estás ofreciendo es algo por lo que los consumidores están dispuestos a pagarte un precio. Y en la medida en que tú reduces tu costo de producción, aumentas tu productividad ingenieril, pues evidentemente que tu ganancia extraordinaria va a ser mayor. Pero de nada sirve tener una enorme productividad ingenieril, reducir lo más posible los costos de producción en el entendido de que nunca serán cero, porque producir siempre tendrá un costo. De nada te sirve una enorme productividad ingenieril si no tienes productividad económica, ¿no? ¿Hasta qué punto este concepto de productividad en el contexto de la escuela fisiocrática, ¿sí?, se ha entendido correctamente? ¿Sí? Se ha entendido correctamente. Porque, a ver, lo que los fisiócratas decían es que había una actividad económica, que es la agricultura, que, lo voy a decir de la manera más sencilla posible, producía, ¿sí?, más de lo que se necesitaba para producir ese bien. Mientras que todas las demás actividades económicas, por ejemplo, la industria manufacturera, que lo que hace es transformar materias primas en bienes, lo que hace es transformar la materia prima, pero no incrementar, ¿sí?, la materia prima. Y no digamos ya el comercio, que lo único que hace, para decirlo de alguna manera, es poner en contacto a lo que podríamos llamar el productor original con el consumidor final. Para que el consumidor final no tenga que ir al productor original, está el comerciante, que lo que hace es llevarle al consumidor final el bien producido por el productor original, ¿sí? Y obviamente que si el consumidor final está dispuesto a pagar el precio al que el comerciante le está ofreciendo ese bien, es porque ese precio es menor del que tendría que pagar el consumidor final si él directamente tuviera que ir a donde está el productor original para comprar el bien que necesita, ¿sí?, el bien que necesita. Pero lo interesante de la fisiocracia, ¿sí?, o uno de los puntos interesantes de la fisiocracia, es precisamente todo el tema de qué es una actividad económicamente productiva, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades económicamente productivas? Las que producen y ofrecen bienes y servicios por los que alguien está dispuesto a pagar un precio que alcanza para por lo menos cubrir su costo de producción. Yo recuerdo que alguna vez en una clase algún alumno, algún estudiante me hizo la siguiente pregunta: oiga, profesor, pero a ver, ¿qué actividad es más productiva? ¿La producción de jitomate, ¿sí?, o la edición de libros de poesía? Bueno, uno podría decir, ¿sí?, que la producción de jitomate es más productiva que la edición de libros de poesía. Pero si hay alguien dispuesto a pagar por el jitomate y hay alguien dispuesto a pagar por los libros de poesía, las dos actividades son económicamente productivas. Claro, satisfacen necesidades distintas, pero las dos son actividades económicamente productivas. Lo que determina la productividad económica, no ingenieril, económica, de una actividad es la valoración que hacen los consumidores de lo que se produjo y de lo que se les está ofreciendo, de lo que produjo y de lo que se les está ofreciendo, ¿sí? Bueno, ¿sí? Regresamos, ¿sí?,
al tema de cómo analiza Adam Smith todo esto que dicen los fisiócratas en cuanto a que hay fundamentalmente dos tipos de clase en la economía, la productiva y la improductiva, ¿sí? La productiva y la improductiva, ¿sí? A ver, vuelvo a esto. En las actividades productivas, desde el punto de vista de la fisiocracia, que son las actividades agrícolas, ¿sí? El producto alcanza, vamos a decirlo en estos términos, para recuperar los costos de producción más un excedente. Y ese excedente es lo que los fisiócratas llamaban el producto neto. El producto neto, que no es otra cosa más que lo que hoy en día nosotros llamaríamos la ganancia extraordinaria. Y si hablamos de ganancia extraordinaria, es porque hay una ganancia ordinaria. Y la ganancia ordinaria forma parte del costo de producción. La ganancia ordinaria es esa cantidad de dinero o ese porcentaje sobre el capital originalmente invertido, a cambio del cual el dueño de ese negocio, quien invirtió ese capital, que viene a ser el empresario, está dispuesto a seguir actuando como tal. ¿Sí? Y así como el trabajador está dispuesto a seguir trabajando como tal a cambio de un salario, ¿sí? Y quienes proveen de materias primas a ese negocio están dispuestos a seguir actuando como proveedores a cambio del precio que se les paga, el empresario, el dueño de todo ese capital invertido para producir o ofrecer algún bien o servicio, está dispuesto a seguir haciendo lo que hace a cambio de una cierta cantidad de dinero o un cierto porcentaje sobre el capital originalmente invertido. Y eso forma parte del costo de producción. Todo lo que exceda, ¿sí?, de ese mínimo es una ganancia extraordinaria, que para los fisiócratas era el producto neto. Pero el error de los fisiócratas estuvo en considerar que solamente la agricultura es capaz de generar ese producto neto, es capaz de generar ese excedente que es una ganancia extraordinaria, cuando evidentemente que también las actividades de la industria manufacturera y las actividades comerciales son capaces de generar, ¿sí?, una ganancia extraordinaria. No nada más la ganancia normal que formaría parte del costo de producción, ¿sí?, del industrial manufacturero o del comerciante. Este es el error que cometieron los fisiócratas. Porque, a ver, si nosotros le creemos a los fisiócratas y creemos que solamente la agricultura es capaz de generar una ganancia extraordinaria, y yo lo que quiero es generar ganancias extraordinarias, pues tendría que dedicarme a la agricultura, no a la industria manufacturera, ni tampoco al comercio, ¿sí? Y es un hecho, yo creo que ni siquiera hace falta demostrarlo, que tanto la industria manufacturera como el comercio generan ganancias extraordinarias, eso que los fisiócratas llamaron el producto neto, ¿sí? El producto neto, ¿sí? Bueno, entonces, lo que dice Smith al respecto es lo siguiente. Dice, los artesanos e industriales, dice Smith, que dicen los fisiócratas en particular, son una clase improductiva. Se dice que su trabajo repone solo el capital que los sostiene, junto con los beneficios normales. Es decir, lo que decían los fisiócratas es que el ingreso generado por las actividades de los industriales manufactureros y los comerciantes siempre iba a ser suficiente nada más
para recuperar el costo de producción, ¿sí? Incluido en el costo de producción lo que Smith llama los beneficios normales o la ganancia normal, ¿sí? Y luego dice Smith, que dicen los fisiócratas: el capital comercial es tan estéril e improductivo como el capital industrial, ¿sí? Solo mantiene la existencia de su propio valor sin producir valor nuevo alguno, ¿sí? ¿Qué es lo que decían los fisiócratas? La actividad manufacturera y la actividad comercial solamente generan un ingreso suficiente para recuperar los costos de producción, incluidos en los mismos la ganancia normal. El trabajo de los artesanos y manufactureros nunca añade nada al valor del producto total anual de la tierra. Fíjense, el trabajo de los artesanos y manufactureros, quienes transforman las materias primas en bienes, en satisfactores, nunca añade nada al valor del producto total anual de la tierra. Solamente lo transforma. Solamente lo transforma. Ahora, a ver, es cierto que si un carpintero transforma la madera del árbol en una mesa, ¿sí?, no multiplica, ¿sí?, la cantidad de madera utilizada. Pero esto quiere decir que no añade ningún tipo de valor. Claro que no. Claro que los carpinteros, al transformar la madera del árbol en una mesa, están añadiendo un valor, ¿sí? Por aquí tendríamos que tener muy claro algo que Smith no tuvo claro, ¿sí?, pero que nos ayuda a entender mejor por qué la labor que realiza el carpintero, si bien no multiplica la cantidad de madera utilizada para fabricar una mesa, sí genera valor. Y hay que tener en cuenta que el valor de las mercancías, y por mercancía hay que entender cualquier bien o servicio producido con la intención de ofrecerlo y de venderlo, que el valor de las mercancías no depende de las cualidades que tengan esos bienes o servicios para satisfacer necesidades, sino de las necesidades de los consumidores. A ver, me duela o no me duela la cabeza, la aspirina tiene la cualidad de quitar el dolor de cabeza. Me duela o no me duela la cabeza. Pero mientras a mí no me duela la cabeza, yo no valoro la aspirina porque no la necesito, ¿sí?, para quitarme el dolor de cabeza. En el momento en el cual me empieza a doler la cabeza, valoro la aspirina porque tiene la cualidad de quitarme el dolor de cabeza, ¿sí? Pero que yo valore o no la aspirina no depende de su cualidad para quitar el dolor de cabeza, sino que depende de que yo tenga o no tenga dolor de cabeza. Si no tengo dolor de cabeza, no valoro la aspirina. Si tengo dolor de cabeza, sí valoro la aspirina, ¿sí? Y obviamente que si yo lo que necesito es una mesa, ¿sí?, valoro el trabajo del carpintero que transforma la madera del árbol en la mesa, ¿sí? Y aquí hay una cosa interesante que no podemos pasar por alto, ¿no? La gran mayoría de los recursos naturales, en su estado natural, sirven de muy poco. A ver, el petróleo, a 5,000 metros de profundidad, a mitad del Golfo de México, no sirve para nada. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que extraerlo, transformarlo en gasolina y entonces ya es un satisfactor, que como tal sirve para satisfacer determinadas necesidades, ¿sí? Si yo lo que necesito es una mesa de madera,
el árbol en su estado natural no me sirve de nada. Tiene que haber alguien con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias, y esto nos lleva nuevamente al tema del capital, conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para poder transformar el árbol en la mesa. ¿Sí? Y si yo valoro la mesa, pues obviamente tengo que valorar el trabajo del carpintero, que lo que hace es transformar la madera del árbol en la mesa. ¿Sí? El valor de los satisfactores es subjetivo en el sentido que depende de la valoración del sujeto. Y aquí hay que distinguir entre el valor de los satisfactores y la cualidad de un satisfactor para satisfacer una necesidad. Y claro que el valor depende de esa cualidad, pero esa cualidad no es condición suficiente para que aparezca de parte del consumidor la valoración. Insisto, me duela o no me duela la cabeza, la aspirina tiene la cualidad de quitar el dolor de cabeza, pero esa cualidad por sí sola no hace que yo valore a la aspirina. Lo que hace que yo valore la aspirina es el dolor de cabeza. Y obviamente saber que la aspirina es el medio, el satisfactor, el bien para quitar el dolor de cabeza. Para quitar el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, la transformación de materias primas en bienes no multiplica la cantidad de materia prima utilizada. ¿Sí? Pero sí hay un cambio cualitativo. No hay un cambio cuantitativo. Es más, puede ser que se pierda cierta materia. Por ejemplo, a la hora que el carpintero hace la mesa, y está haciendo la mesa a partir, ¿sí?, de la madera, seguramente se pierde parte de esa madera. ¿Sí? No hay una multiplicación cuantitativa de la materia prima que se usa para producir bienes. Pero si no hay una multiplicación cuantitativa, sí hay, vamos a decirlo así, una mejora cualitativa. No hay una multiplicación cuantitativa, pero sí hay una mejora cualitativa. ¿Sí? Yo valoro la madera convertida en una mesa, no la madera, ¿sí?, en su estado natural. Y ojo, vuelvo a lo que decía yo hace un momento, la gran mayoría de los recursos naturales en su estado natural sirven de muy poco. Hay algunos que en su estado natural sirven, por ejemplo, el aire, ¿sí?, que respiramos, y el oxígeno que está en el aire que respiramos, con el cual satisfacemos la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es precisamente la necesidad de respirar. Esa es la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos. Podemos sobrevivir más tiempo sin beber y sin comer que sin respirar. Respirar es la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos. Y el satisfactor para satisfacerla es el aire. Y el aire en su estado natural sirve para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, otro recurso natural que en su estado natural sirve para satisfacer la necesidad, la luz del sol, mientras sea de día. La luz del sol en su estado natural sirve para satisfacer la necesidad que tenemos de ver. Pero, por ejemplo, un coco que nos provee de alimento y de bebida, lo cual nos permite satisfacer las dos necesidades más apremiantes después de la necesidad de respirar, que son la necesidad de beber, la necesidad de comer.
y el coco provee, ¿sí?, los dos satisfactores necesarios para poder satisfacer esas necesidades, en su estado natural, no nos sirve de nada. Primero hay que bajarlo y luego a ver cómo le hacemos para abrirlo y entonces sí poder disponer del agua de coco y de la pulpa del coco para quitarnos la sed y para quitarnos el hambre, ¿sí? Quitarnos el hambre, ¿sí? Entonces, podríamos decir que trabajo productivo, ¿sí?, es todo aquel que produce un bien o servicio por el cual alguien está dispuesto a pagar un precio. Y un precio que alcance para recuperar el costo de producción. Independientemente de que se trate de una actividad agrícola o de una actividad manufacturera o de una actividad comercial, ¿sí?, o de una actividad comercial, ¿sí? Ahora, una vez que Smith analiza y critica todo lo que dice los fisiócratas en torno a las clases, una improductiva y otra productiva, dice lo siguiente: pero la clase improductiva no solo es útil, sino muy útil para las otras dos, para las clases de los terratenientes, que son productivos, como lo dice Smith y como lo señalan los fisiócratas, cuando destinan recursos a mejorar sus tierras y hacerlas más productivas, más fértiles. Pero la clase improductiva no solo es útil, sino muy útil, ¿sí?, para las otras dos. Nunca será el interés de los propietarios y cultivadores el restringir o desalentar en ningún aspecto el trabajo de los comerciantes, artesanos e industriales. Cuanta más libertad disfrute esta clase improductiva, mayor será la competencia de los diversos oficios que la componen y más baratos los suministros de las otras dos clases, tanto en lo que se refiere a bienes extranjeros como a los productos manufacturados en su propio país. Ahora, fíjense lo que dice Smith en este párrafo, donde liga perfectamente bien el tema de la libertad individual para producir, ofrecer y vender con el tema de la mayor competencia posible entre productores y oferentes en beneficio de los consumidores. Dice: cuanta más libertad disfrute esta clase improductiva, la de los artesanos, manufactureros, industriales por un lado y comerciantes por el otro, mayor será la competencia de los diversos oficios que la componen y más baratos los suministros para las otras dos clases. ¿Qué tiene que ver la mayor competencia posible entre productores y oferentes con la libertad individual y el respeto a la libertad individual para producir, ofrecer y vender? A ver, para lograr la mayor competencia posible, se requiere que todo aquel, por ejemplo, nacional o extranjero, que quiera producir en algún sector de la actividad económica, ya sea con capital nacional o extranjero, o que quiera ofrecer en algún mercado de la economía, ya sea producto nacional o importado, lo pueda hacer. ¿Y qué quiere decir esto de lo pueda hacer? Que el gobierno, porque es el único que puede prohibir esto, limitar esto, condicionar esto,
reconozca plenamente, defina puntualmente y garantice jurídicamente el derecho a la libertad individual de nacionales y extranjeros a producir, ofrecer y vender. Allí donde la libertad individual, en este caso de los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, está plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada, se está cumpliendo una de las condiciones necesarias para lograr la mayor competencia posible. Para lograr la mayor competencia posible. Y digo que es una de las condiciones que se tienen que cumplir para lograr la mayor competencia posible, porque hay otras dos. Que los productores, que los oferentes, no se pongan de acuerdo para no competir. Y sobre todo para no competir vía precios. Es decir, que no haya prácticas monopólicas absolutas, que surgen cuando dos o más productores y oferentes se ponen de acuerdo para no competir, sobre todo vía precio. Y la tercera condición que se tiene que cumplir para que se dé la mayor competencia posible entre productores y oferentes es que los consumidores generen esa competencia. ¿Cómo? Comparando precio, calidad, servicio y actuando en consecuencia. Por ejemplo, cambiando de proveedor. Y esos cambios de proveedores de parte de los consumidores generan la competencia entre los productores y el incentivo verdaderamente eficaz para que los mismos productores, oferentes, proveedores en general, se vuelvan más competitivos, capaces de lograr lo que yo llamo la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio. Y es interesante ver cómo en estos 4 renglones Smith liga el tema de la libertad con el tema de la competencia y con el tema del bienestar. Dice, cuanta más libertad disfrute esta clase improductiva, mayor será la competencia de los diversos oficios que la componen y más baratos los suministros de las otras 2 clases. Nunca será el interés de la clase improductiva el oprimir a las otras 2. El producto excedente de la tierra es lo que mantiene y emplea a las clases improductivas. Cuanto más grande sea dicho ese excedente, mayor será la manutención y el empleo de esa clase. El establecimiento, ojo, de la justicia, la libertad y la igualdad más perfectas es el muy sencillo secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad para las 3 clases. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Analizando, ¿sí?, las ideas de los fisiócratas. A ver, lo que los fisiócratas decían es que ese producto neto, esas ganancias extraordinarias generadas en la agricultura por la clase de los propietarios, sobre todo cuando destinaban recursos para mejorar sus tierras, y por los trabajadores del campo, quienes directamente cultivaban esas tierras, de ese producto neto salían los recursos para comprar los bienes y servicios producidos y ofrecidos tanto por, ¿sí?, los industriales manufactureros como por los otros prestadores de servicios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decían los fisiócratas? ¿Qué es lo que está señalando Smith aquí? Que a la clase productiva le convenía dejar, suponiendo que pudieran evitarlo, en la mayor libertad posible a la clase improductiva. Porque dejándolas en la mayor libertad posible, se lograría la mayor competencia posible y, por lo tanto, la oferta, ¿sí?, de bienes y servicios al menor precio posible en beneficios, para empezar, de la clase productiva. Pero decían también que a la clase improductiva
a los industriales y a los comerciantes, también les convenía dejar en la mayor libertad posible a la clase productiva, para que así se generara el mayor producto neto posible, del cual, según los fisiócratas y de manera equivocada, todo el mundo vivía. Lo que estaban diciendo los fisiócratas es algo interesante, que al final de cuentas, entre estas clases de agentes económicos, hay una armonía de intereses. Y claro, a ver, ¿cuál es el interés, o uno de los intereses que tenemos los agentes económicos? ¿Sí? Que a todos nos vaya lo mejor posible. Porque si a todos nos va lo mejor posible en nuestra calidad de agentes económicos, a todos nos puede ir mejor. A todos nos puede ir mejor. Claro, habrá quien diga, no, mira, claro, yo entiendo que ojalá y a todos nos vaya lo mejor posible, menos a mis competidores. Ahí sí, ojalá y mis competidores salieran del mercado. Pero saliendo ellos del mercado, que a todos nos vaya lo mejor posible. ¿Sí? Ahora, claro, ¿cuál es la única manera legítima, lícita, ¿sí?, de que a mí me vaya mejor que a mis competidores? Pues volviéndome más productivo que mis competidores, capaz de reducir mis costos de producción, productividad ingenieril, para poder volverme más competitivo y, entre otras cosas, ofrecer lo que produzco a un menor precio. Esa es la única manera justa, que respeta los derechos de todos los involucrados, ¿sí?, de sacar del mercado a los competidores. Es la única justa. Porque si yo lo que pretendo es sacar del mercado a los competidores convenciendo al gobierno de que les prohíba participar en el mercado que yo participo, eso es totalmente injusto. Porque el gobierno lo que les estaría prohibiendo es el ejercicio de la libertad individual para producir, ofrecer y vender bienes y servicios, y por lo tanto el uso de la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para producir, ofrecer y vender. ¿Sí? La única manera justa de sacar del mercado a los competidores es por la vía de la competitividad. Ser capaz de ofrecer lo que produzco a menor precio y o con mayor calidad y o con mejor servicio. ¿Y qué es lo que incentiva la búsqueda de esa mayor competitividad? La competencia. ¿Y qué es lo único que se necesita para lograr la mayor competencia posible? Lo que ya mencionaba yo hace un momento, que el gobierno permita que todo aquel nacional o extranjero que quiera participar en algún sector de la actividad económica produciendo bienes y servicios con capital nacional o extranjero, o que quiera participar en algún mercado de la economía ofreciendo bienes nacionales o importados, lo pueda hacer. ¿Y esto qué supone? Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho a la libertad para producir, ofrecer y vender. Para producir, ofrecer y vender. El establecimiento de la justicia, la libertad y la igualdad más perfectas es el muy sencillo secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad para las tres clases. Por lo tanto, la máxima prosperidad para todos. Justicia, libertad e igualdad, por aclaro. Lo de la justicia lo entendemos, lo de la libertad también, pero aquí aparece la palabra igualdad. ¿Sí? Ahora, si es la igualdad ante la ley, estoy totalmente de acuerdo, porque yo estoy convencido que esa es la única igualdad, ¿sí?, que se justifica, la igualdad ante la ley. ¿Sí? Es más, yo diría, el establecimiento de la justicia, ¿sí?,
es el secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad para las tres clases. ¿Y qué supone el establecimiento de la justicia? El respeto a los derechos de cada cual. La justicia, vuelvo a Ulpiano, es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo. Es la famosa definición de justicia de Ulpiano. La constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, a lo cual yo le agrego, siendo lo suyo de cada quien, el derecho de cada cual. Por lo tanto, la justicia es el respeto a los derechos, obviamente a los derechos de los demás, porque uno para consigo mismo no tiene derechos. Esta es toda una discusión, ¿sí? Pero uno para con uno mismo no tiene derechos. Como uno para con uno mismo tampoco tiene obligaciones. Sí podemos tener intereses, ¿sí? Pero el tema de los derechos y las obligaciones, y por lo tanto el tema de la justicia, es un tema social. Por lo menos tiene que haber dos para que puedan aparecer los derechos y las obligaciones. ¿Sí? Un náufrago en una isla no tiene la oportunidad de ser justo, porque no tiene derechos frente a alguien que tendría obligaciones, ni obligaciones frente a alguien que tendría derechos. En el momento en el cual apareciera otro náufrago, el caso de Robinson Crusoe, en el momento en el cual aparece Viernes, entonces sí, están ya dadas las condiciones para la justicia. Para la justicia, ¿sí? El establecimiento de la justicia, la libertad y la igualdad más perfectas es el muy sencillo secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad de las tres clases, ¿sí? De las tres clases. Luego, hace referencia Smith a Quesnay, el fundador, François Quesnay, el fundador de la escuela fisiocrática, Quesnay, que vivió de 1694 a 1774, ¿sí? Y con relación a Quesnay, dice Smith, el señor Quesnay, él mismo un médico muy estudioso, parece haber abrigado una noción similar con respecto al cuerpo político. Ahora, una noción similar ¿a qué? A lo que acaba de decir Smith, en el sentido de que el establecimiento de la justicia, la libertad y la igualdad más perfectas es el muy sencillo secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad de las tres clases. El señor Quesnay, él mismo un médico muy estudioso, parece haber abrigado una noción similar con respecto al cuerpo político y haber conjeturado que podría desarrollarse y prosperar solo bajo un régimen especial, el régimen preciso de la libertad y la justicia perfectas. No parece haber percibido que en el cuerpo político el esfuerzo natural que toda persona realiza continuamente para mejorar su propia condición es un principio de preservación capaz de prevenir y corregir en muchos aspectos las consecuencias dañinas de una economía política en cierto grado sesgada y opresiva. A ver, aquí está haciendo Smith referencia a un tema que aparece un par de veces más en La riqueza de las naciones, que es interesante. Y a ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Lo voy a decir en términos contemporáneos. Que los elementos propios de una economía de mercado, ¿sí? Comenzando por la libertad individual para producir, ofrecer y vender, la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, ¿sí? Son capaces de, hasta cierto punto,
resistir las imprudencias cometidas por quienes, desde el gobierno, ejerciendo el poder político, que es el poder para obligar, prohibir y castigar, ¿sí?, se entrometen en los asuntos económicos de los particulares. ¿Sí? A ver, por ejemplo, nuestras economías, a las cuales propiamente podríamos llamar mixtas, ¿sí?, hasta cierto punto pueden seguir creciendo, pueden seguir creando empleos, pueden seguir generando ingresos, pueden seguir elevando el bienestar de las personas, gracias a la parte de economía de mercados que tienen. Porque esa parte, la que es propia de la economía de mercado, es tan fuerte que logra hasta cierto punto contrarrestar los efectos negativos de la parte keynesiana, de la parte socialista, de la parte mercantilista. ¿Sí? Ahora, claro, si estas partes, la keynesiana, la socialista, la mercantilista, y no digamos ya la comunista, ¿sí?, se fortalecen, pues va a llegar un momento en que esto va a poder más que la economía de mercado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una economía como la mexicana, decir que la mexicana es una economía de mercado en el sentido institucional del término, donde los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, donde no hay socialismo, redistribución del ingreso, donde no hay mercantilismo, protección a ciertos productores nacionales, donde no hay comunismo, empresas monopólicas del gobierno, pues no es cierto. Hay socialismo, hay redistribución del ingreso, hay mercantilismo, hay proteccionismo, pese a los tratados de libre comercio, a lo que se ha avanzado en la materia, hay comunismo, hay empresas monopólicas del gobierno en sectores estratégicos, pero que pues hasta cierto punto ha podido más la parte de la economía de mercado que la parte socialista, la parte mercantilista, la parte comunista. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que está señalando Smith aquí. Dice, el señor Quesney, el fundador de la fisiocracia, parece haber abrigado una noción similar con respecto al cuerpo político y haber conjeturado que podría desarrollarse y prosperar solo bajo un régimen especial, el régimen preciso de la libertad y la justicia perfectas. Pero ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que ojalá y tuviéramos un régimen de la libertad y la justicia perfectas, pero que no hace falta la libertad y las justicias perfectas, sino cierto grado de libertad y cierto grado de justicia, aunque esos grados disten mucho de ser lo verdaderamente deseable, para que la economía pueda funcionar relativamente bien. Claro, lo ideal es que tuviéramos un régimen de la libertad y justicia perfectas. Dice Smith con relación a Quesney, no parece haber percibido Quesney que en el cuerpo político el esfuerzo natural de toda persona realiza. A ver, ¿qué entiende Smith por esto de el esfuerzo natural que toda persona realiza? Lo que las personas hacen cuando la única restricción a la que se ven sujetas es respetar los derechos de los demás. A ver, respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras. Que dicho sea de paso, es el principio ético, porque es un principio de la conducta humana, es un principio para hallar la conducta humana, que define al liberalismo. Yo siempre he dicho que el liberalismo, antes que otra cosa, es un principio ético. ¿Y cuál es ese principio ético? Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Sí? No parece haber percibido que en el cuerpo político el esfuerzo natural que toda persona realiza continuamente para mejorar su propia condición
es un principio de preservación capaz de prevenir y corregir en muchos aspectos las consecuencias dañinas de una economía política en cierto grado sesgada y opresiva. En aquel entonces, por las medidas mercantilistas. ¿Sí? Por las medidas mercantilistas. Una economía política de esa clase puede sin duda retrasar más o menos el desarrollo natural de una nación hacia la riqueza y la prosperidad. Es decir, en la medida en que el gobierno no se limite a garantizar el respeto a los derechos de las personas e intente manipular las actividades económicas, por ejemplo, prohibiendo importaciones e incentivando exportaciones, retrasa, ¿sí? Como dice Smith, ¿sí? Más o menos el desarrollo natural de esa nación hacia la riqueza y la prosperidad, pero no lo puede detener, y menos aún hacerlo retroceder. Ahora, yo insisto, esto dependiendo del grado de intervención del gobierno en la economía. Porque más allá de cierto grado, ese intervencionismo gubernamental sí puede más que el orden natural, ¿sí?, de la libertad individual y la propiedad privada. ¿Sí? Bueno, lo hemos visto muy claro a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, ahí donde se intenta aplicar a rajatabla el comunismo, lo que se genera son procesos de empobrecimiento. ¿Sí? Y eso es verdaderamente imperdonable, porque a estas alturas del partido hay suficiente evidencia empírica que nos proporciona la historia económica y suficiente evidencia intelectual que nos proporciona la teoría económica de lo que sucede cuando se aplican esquemas comunistas en contra de la libertad individual y de la propiedad privada, comenzando en contra de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Pero lo que dice Smith, insisto, lo dice en más de una ocasión, es interesante. Dice, a ver, mientras la intervención del gobierno, que no debería de darse, se mantenga dentro de ciertos límites, lo único que pasa es que se retrasa el avance de esa sociedad hacia mayores grados de opulencia. Pero no se puede frenar y mucho menos retroceder. Ahora, desafortunadamente, si esa intervención del gobierno va más allá de ciertos límites y se pasa, por ejemplo, de un socialismo redistribuidor del ingreso a un comunismo expropiador de medios de producción, entonces no solamente se puede frenar, ¿sí?, el avance de esa sociedad hacia un mayor progreso, sino que efectivamente se puede retroceder. Se puede retroceder. Dice, si ninguna nación pudiese desarrollarse salvo con el disfrute de una libertad y una justicia perfectas, entonces en el mundo ninguna nación podría haberse desarrollado jamás. Sin embargo, la sabiduría de la naturaleza ha hecho amplia provisión en el cuerpo político para remediar muchos de los efectos perjudiciales derivados de la insensatez e injusticia de los seres humanos, de la misma forma que lo ha hecho en el cuerpo natural para remediar los de su pereza e intemperancia. ¿Sí? Y luego dice, el error capital de este sistema, de la fisiocracia, de todos modos, parece estribar en presentar a la clase de los artesanos, industriales y comerciantes como absolutamente estériles e improductivos.
estériles e improductivos, ¿sí? Pero con todas sus imperfecciones, dice Smith, este sistema es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política. Ojo, con todas sus imperfecciones, este sistema, el de la fisiocracia, es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política. Y para Smith, lo que había sido publicado sobre economía política era todo lo relacionado con el mercantilismo, a cuyo análisis ya le dedicamos muchas sesiones, más lo que se había publicado sobre la fisiocracia. Ahora, claro, aquí hoy nosotros pues tendríamos que decir que además de lo que se publicó en el contexto del mercantilismo y además de lo que se publicó en el contexto de la fisiocracia, ¿sí?, pues ya a partir de 1776 se tenía la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿sí? Con todas sus imperfecciones, este sistema es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política. Ahora, ¿por qué considera Smith que hasta ese momento lo más acertado publicado en materia de economía política eran las ideas de la fisiocracia? Eso ya lo veremos en la próxima sesión del Círculo Bastián. Muchas gracias y aquí los espero.